bienvenidos a nuestro tercer programa de Testimonios de Vida. Somos la Iglesia Pan de Vida Martínez de la Torre. Y vamos a dar inicio con este testimonio que la verdad a mí me llena de alegría, me llena de gozo. Está con nosotros nuestros hermanos de Pan de Vida Sotavento. Amén. Nuestro hermano Gustavo Rizo. Amén, y amén. nuestra hermana Meche Sánchez de Rizo. Amén. ¿Sí? Amén. Gracias, hermanos, por aceptar nuestra invitación. Gracias por decir sí, sin ser valientes de venir hasta acá. Amén. Y un saludo a su pastora que les dio permiso. Bendiciones. Bendiciones. Dice su palabra que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Amén. Y muchos no saben que a ellos yo tuve la fortuna de conocerlos hace algunos años. Y a mí me impresiona lo que es el Señor, que años después estemos aquí sentados dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Porque la verdad nunca me lo imaginé, nunca lo pensé. Son cosas que el Señor te sorprende. Amén. Porque yo no me imaginaba que años después íbamos a estar aquí dando Amén. testimonios. Entonces, yo a ti te conozco sin Cristo Amén. y me sorprende verte aquí. Amén. ¿Cómo Pues- fue ese inicio, hermano? ¿En qué momento conoces de Cristo? Porque Pues fue algo raro, algo especial, porque pues yo andaba en el mundo, ¿no? Nunca me lo imaginé ni me esperaba. Yo andaba tan tranquilo y tan contento y tan feliz viviendo mi vida. Y hubo unas circunstancias en la casa y me invitaron a ir a trabajar a Puebla. Y me fui para Puebla con un compañero. Y llegando allá, ese compañero conocía de Cristo. Él se podría decir que era cristiano, pero se había alejado del Señor, pero tenía conocimiento, porque su familia, su tío era pastor de una iglesia allá en la Carranza, conocida, grande, y él tenía el conocimiento de las cosas de Dios. Pero aunque él conocía de las cosas de Dios, pues estaba apartado. Y yo, para vergüenza mía, pues andaba yo creyendo en cosas que no tenía que creer. Yo creía en la muerte. Y él confrontaba eso conmigo. Todas las mañanas me despertaba con alabanzas. Yo ni las conocía, esas canciones, pero él las ponía todas las mañanas. Y siempre cuando comíamos, discutíamos ese punto, ¿no? De que él me hablaba del Dios y yo hablaba de la muerte. Entonces él siempre me confrontaba, había un confrontamiento, pero hasta ahí se quedaba, ¿no? Y todas las mañanas, así fue por un mes casi, como 15 días más o menos. Y ponía testimonios él, pero yo no les ponía, no ponía yo en cuenta, sino que una vez puso un testimonio y me llamó la atención porque hablaba del infierno. Pero solo capté como 10 minutos, lo vi así el video y lo dejé de ver. Platicamos, me fui a dormir y ahí es donde empezó todo. Cuando yo me voy y me duermo y empiezo a tener un sueño. Yo nunca soñaba con eso, nunca me imaginé. Y soñé y el Señor me mostraba, digo, ahora lo puedo comprender de esa manera,
me mostraba un infierno, me llevó a caminar sobre un infierno, cómo la gente se quejaba, cómo la gente sufría estando ahí en ese lugar de tormento. Y a mí me dio mucho miedo cuando yo veía, no puedo describirlo todo lo que yo veía, pero había mucha ruina, mucho olor fuerte, un olor fuerte, muchos llantos, que no, o sea, volteaba a ver, pero no alcanzaba yo. Había puras sombras, pero había mucho lamento, había mucho sufrimiento. Y cuando yo me paro cuando yo despierto, me desperté con un temor enorme, que yo me había dado cuenta que si yo no dejaba lo que estaba haciendo y seguía creyendo yo en la muerte, ese era el lugar donde iba yo a quedar, en el infierno. Y yo desperté esa mañana y desperté con mucho temor y le pedí perdón, incluso ¿cómo se puede decir la palabra correcta? Inocentemente a Dios, porque no conocía realmente a Dios, pero sabía que existía. Y le pedí perdón, le dije que me perdonara por lo que había hecho y por lo que había yo creído. Y en ese momento yo recuerdo, yo traía una cadena con el bulto. No sé si, sí me tocó. Ajá, me tocó verla. Yo traía mi cadena, bulto, traía mi esclava, traía unos anillos. Yo cargaba con un bulto, donde quiera que viajaba me llevaba un bulto, una imagen, y siempre la ponía yo donde llegaba. Y en mi cartera traía unas oraciones de imágenes. Entonces, en ese momento tiré todo, me quité la cadena, la arranqué, me quité la esclava, me quité los anillos, saqué mi cartera, arranqué las hojas, bueno, la estampa las quité. Abrí el cajón y saqué el bulto, y recuerdo que los empecé yo a romper, ¿no? Y a pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. Y agarré una bolsa de basura, las hice lo más roto que pude, las traté de romper todo y las eché en una bolsa de basura. Y fui y las eché en un bote de basura. Y en ese momento fue cuando yo le pedí perdón a Dios. Sin tener conocimiento, sin saber nada de Dios ni nada. Para en la tarde le marco a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? A partir de hoy no le pongas nada, porque yo... O sea, ese mismo día fue mi conversión. Ese mismo día. Cambié, dije, Señor, perdóname. Y en ese momento le marqué en la tardecita a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Ya no le pongas flores, manzanas, nada de lo que se le ponía a los rituales que se le hacía. Digo, no vas a poner nada, ni vas a hacer nada. Oye, pero ¿por qué? Le digo, yo luego te explico. Pero ¿cuántos años estuviste metido en eso? 12 años. 12 años. 12 años estuve metido en eso. Y de repente cambió mi vida. Como muchos dicen, ¿no? Que si dejan de creer, si se salen, les puede pasar algo. ¿Qué te opinas tú de eso? No, yo creo que es una mentira del enemigo y del diablo, que hace que, como un temor que te meten, como un freno para que no lo dejes de hacer. Pero realmente Dios te hace libre. Cuando tú le pides perdón a Dios, Él rompe toda maldición y Él te perdona en esa parte. Gracias a Dios, pues nosotros no tuvimos ninguna consecuencia, ningún ataque, porque pues nos entregamos a Dios. De corazón le pedí perdón y le dije que no lo volvería a hacer y que no lo iba a volver a hacer. Que me perdonara por mi inocencia, que me perdonara por no saber que eso era malo, porque yo pensé que era algo normal. Pero cuando me mostraba en el sueño, yo veía un infierno y veía que la gente sufría. Y yo le dije, Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Si existe el cielo, yo me quiero ir al cielo. Yo a ese lugar no voy. Y ya le marqué a ella y le dije, ¿sabes qué? Quita todo. Y le digo, no botes nada hasta que yo llegue, porque mi intención era llegar a mi casa y romper todo para que
no hubiera quien lo usara, quien lo utilizara, sino para que hay que dar. Y pasó, ya ella como confundida, ¿no? Cuando te marca, hermanita, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Yo recibo la llamada, me asombró la llamada porque fue insistente. Para eso yo estaba con mi suegra, que habíamos terminado de trabajar, me acuerdo ese día, y me marca y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, voy para la Manuel Nieto, para eso íbamos a un encargo. Y me dice, necesito que me hagas un favor. Dije, ¿qué pasó? ¿Me haces favor de no poner en el altar veladoras? Ya no prender nada, no poner inciensos, no poner agua, no nada, absolutamente. Le dije, ¿y ahora qué te pasó? ¿Te sientes bien? Me dice, sí, haz lo que yo te digo, por favor. Con un mando, ¿no? Así de, ¿qué le pasa? Y yo me quedé en el teléfono asustada porque le dije, ¿te sientes bien? O sea, nos puede pasar algo. Me dice, es que no te va a pasar nada, haz lo que yo te digo. Entonces, no nada más era una muerte la que teníamos, eran varias. Era un altar grande. Entonces, viene ese temor, ¿no? Que decimos, me va a pasar algo. Hice obediencia y yo le dije a mi suegra, su hijo está loco. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque me acaba de hablar por teléfono que no ponga veladora, no ponga nada al altar, que no ponga nada y que deje todo así, incluso que si es posible lo guarde, que él va a llegar a hacer no sé qué cosa. Y me dice, ¿en serio? Y mi suegra, entre sus cosas, pues se contentó porque ella quería esa parte, dejar de que nosotros creyéramos en eso, porque yo también era creyente. De ahí de que tiran los altares y fue un cambio radical en su vida. Sí, cuando le digo a ella eso, para ellos, ella se viene unos días para Puebla. Le digo, vente para Puebla. Y ya le expliqué qué es lo que había pasado. Le digo, ¿sabes qué? Ya llegó el tiempo. Yo ya, Señor, Dios me mostró el infierno y yo no quería. Le digo, yo creo que voy a empezar a buscar a Dios, sin saber quién era Dios. Y empezamos a leer la Biblia. Tampoco llegamos a una iglesia o alguien nos invitó a una iglesia, no. Empecé a leer la Biblia, empecé a buscar de Dios. Y para eso me acuerdo que mi suegra le invita a ella. Ella ya asistía a una iglesia que estaba allá en Puebla. Entonces le hace la invitación a ella y ella empieza a asistir. Pero lo que a mí me sorprende es que cuando empezaba yo a trabajar con mi compañero, como yo ya había renunciado a todo lo malo, yo recuerdo que trabajaba con ellos y los trabajos empezaron a cerrar y yo no iba a trabajar y todo fluía bien con ellos. Entonces yo me daba cuenta que Dios ya no quería que yo me siguiera prosperando o que yo quisiera seguir haciendo cosas malas, porque si no, no lo iba a dejar hacer. Entonces se me empezó como que a cerrar las puertas en esa parte de que ya aquello ya no, ya fue pasado, ya ahora vas a empezar una nueva vida de ser. Y recuerdo que estábamos en Puebla cuando ella se regresa. En ese tiempo fue 2-3 días a Puebla, se regresa a Veracruz, pero estando en Veracruz le digo, ¿sabes qué? Vente para acá para vivir para Puebla. Y se vinieron a vivir a Puebla. Y es donde empezó nuestro, se puede decir, nuestra prueba o proceso. Mi proceso, exactamente mi proceso. Y empezamos a conocer. Su mamá le invita a que vaya a la iglesia y me invitan a mí, pero pues yo todavía no me sentía yo apto, preparado, ¿no? Porque no era algo nuevo, era algo nuevo para mí. Pero yo aún quería seguir no dejando lo que hacía, porque era algo que me dejaba. Entonces no se daba y no se daba hasta que lo entendí, que el Señor ya no quería. Él me había apartado de todo. Y me tocó otra vez empezar de abajo. Y me acuerdo que rentamos un cuarto en Puebla y lo poquito que teníamos, pues
fuimos vendiendo cosas porque ya no había dinero y no tenía yo trabajo tampoco. Y empezamos ella empezó a asistir a la iglesia. Y yo había tiempo donde lo poquito que caía, lo poquito que se empezaba a trabajar, o era pagar la renta, o era para comer. En esas circunstancias estábamos. Empecé a buscar trabajo, encuentro trabajo en la albañilería, muy difícil otra vez para mí, porque es algo pesado. Y pues ni modo, dije, bueno, pues voy a empezar. Y empecé a trabajar. Y ella me invitaba hasta que tomé la decisión de empezar a ir a la iglesia. Pero seguía yo leyendo la Biblia, seguía leyendo la Biblia. Empezaron a ir ella con su mamá. Y fue cuando me invitaron a mí. Ya fui a la iglesia, empecé a congregarme, a conocer de Dios. Y me acuerdo, todavía me tomaba mi cervecita y me echaba mi cigarrito todavía, pero ya no, como al principio. Y recuerdo esa vez que le mando un saludo a mi bebé, mi tío Beto y mi tía Patti, que fueron nuestros padres espirituales en ese momento, ¿no? Que nos enseñaron. Que te invitan a esa salida, ¿no? Un retiro. Me invitan a un retiro y yo le digo que sí por aceptación, ¿no? Por no verme mal. Le digo, sí. Entonces me invitan al retiro y mi tío en ese pues todavía apenas me estaba yo levantando y le digo, pues es que no tengo dinero. Dice, no te preocupes, yo te lo pago. Digo, bueno, pues gracias. Y recuerdo ese día, creo que fue viernes, ¿verdad? Estaba la feria en Puebla y me fui a la feria con ella y otros primos. Y recuerdo que me tomé unas cervezas y me decía ella, no tomes porque mañana vas a ir al retiro. Le digo, es que no estoy seguro. Le digo, no sé, le digo, es algo difícil. Le voy a dejar lo que me gusta, que me gusta hacer. Digo, bueno, me voy a tomar por última vez mi cerveza. Te estabas despidiendo. Esa despedida. La despedida. Digo, bueno, ya por última vez voy a tomar mis cervezas. Y sí, pasó. Recuerdo que, la verdad, para vergüenza mía, me fui crudo al retiro. Yo pensé que no iba a llegar mi tío, pero ahí estaba. Eran las 5:30 de la mañana tocando la puerta. Digo, sí vino. Y digo, bueno, pues ya, me paré. Fue algo impresionante porque imagínense, poco crudo, desvelado. Y todo el día nos la pasamos orando y alabando. Canciones que no había escuchado nunca en mi vida. Oraciones que no había escuchado nunca. Hincados, postrados. Ese día fue algo tremendo para mi vida. Y ya en la noche yo recuerdo que había una persona, pero yo lo había visto yo hablar lenguas. O sea, ahora entiendo que eran lenguas, pero en ese tiempo yo lo vi hablando raro. Al hermano, al joven, y le digo, ¿por qué hablas así? Estábamos en un cuarto, una litera. Recuerdo que me tocó junto de él y empezamos a platicar. Dice, no, es que esto es el Espíritu Santo, que te hace hablar así, descender cuando tienes una conexión con Dios. Y me decía, recuerdo que me dijo, pero tranquilo, si tú sigues en el camino del Señor, vas a llegar a más. Dice, porque Dios tiene algo especial para ti. En ese retiro, te cambia la vida también. Me cambió la vida también. Recuerdo que el pastor empezó a orar, un pastor por todos los jóvenes, y recuerdo que a uno era como de liberación el pastor, porque oraba y como que se salieron unos demonios. Había ahí como que ahí había alguien que susurraba a mi oído.
Y me dice el pastor, no cierren, no abran los ojos, no los abran, ténganlos cerrados, no abran los ojos. Sientan lo que sientan, no los abran. Ustedes sigan orando, pídanle a Dios protección. Y yo sentía aquí el susurro y yo con las ganas de abrir los ojos, pero un susurro que todo me temblaba y todo me erizaba mi cuerpo, y sentía así atrás de mí, susurrando mi oído. Cuando terminó de orar el pastor, dice, ya puede abrir los ojos. Había 3 hermanos ahí tirados, llorando y alabando a Dios, que los habían ministrado. Y ya para la noche nos mandaron a escribir, rompiendo todas las maldiciones, todo lo que habías hecho, en lo que habías creído, si habías sido lastimado, si habías sido usado, si habías maldecido a tu madre, a tu padre, si muchas cosas, si habías hecho pacto con el enemigo, escribirlo. Entonces nos hicieron escribir una hoja, todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos pactado, todos los errores que habíamos cometido, y lo escribimos. Y en esa noche empezamos a orar, y recuerdo que las hojas de nosotros, cada quien, el pastor puso un tambo así, donde le prendió fuego, y donde todos pasábamos y echábamos nuestra hojita ahí, ¿no? Dice, aquí se rompe toda maldición, y se rompe. Empezó a orar por todos y por cada cosa que se había echado. Y pasó, y al día siguiente el pastor dice, aquí va a haber bautizo. El que quiera bautizar, si quiera tener un encuentro con Dios, el que sienta que quiere cambiar de vida y que quiera seguir a Cristo, puede bautizarse en esta hora. Y yo recuerdo, ¿no? Fui con mi cuñado, que él está en Pan de Vida Amosop, con el pastor. Él está allá. Nos fuimos juntos, nos bautizábamos juntos, yo y mi cuñado. Ya llegamos al lugar y yo todavía me senté con él. Me recuerdo que nos quedamos hasta atrás. Le digo, ¿cómo ves? Y se me queda mirando y dice, pues no sé. Le digo, no sé. Le digo, acuérdate lo que dijo el pastor, que es una nueva vida. Y pues tenemos que cambiar nuestra forma de ser. A ti te gusta fumar, a mí me gusta tomar. Ya no lo vamos a hacer. Dice, sí. Le digo, no sé, le digo, ¿qué hacer? Le digo, la verdad, porque muchos alzaron la mano por emoción y, no, yo sí. Pero ustedes estaban reflexionando. Pero nosotros estábamos como que, analizando, sí. No. Hasta que le digo, pues vamos a cerrar los ojos. Vamos a ver vamos a sentir si sí o no. Me acuerdo que él cerró los ojos, yo cerré los ojos. En mi poco entendimiento empecé a pedirle a Dios y orar por él. Y oraba y decía, Señor, guíame. Yo la verdad sí quiero cambiar, quiero una nueva vida, pero no puedo yo. Para mí esto es difícil y es algo nuevo. No comprendo nada de esto. Y sí, al último le digo, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Ya es hora. Creo que ya es hora. Y él me dice y se me queda mirando y dice, sí, yo también, yo creo que ya es. Ya pasamos, hicieron una fila. Ya estaba el pastor con otros hermanos y otros pastores en una alberca. Ya pasamos y fue cuando nos bautizamos. Bueno, yo me bauticé. Yo lo único recuerdo que sentía el agua bien fría cuando la toqué. Pero ya cuando me sumerjo al agua, cambió. Como que cambió la temperatura del agua, ¿no? Fue otra agua. Ya yo cuando salí, lo único que hice, me postré, me puse boca abajo, abriendo mis manos. Y sentí una paz que solo la da Cristo en mi corazón. Porque cuando andaba yo con la muerte, todo el tiempo andaba en temor. Todo el tiempo andaba con una presión, con una carga. Me sentía que alguien me perseguía, no me sentía yo en paz. Cuando yo me bautizo,
sentía una paz en mi corazón. Me sentía yo más relajado, más tranquilo. Me sentía desahogado. Aunque no sabía yo todavía qué es lo que pasaba en mi vida. No sabía qué era eso. Pues pasó, ya nos bautizamos, nos fuimos de ese lugar. Que fueron creo que 3 días. Y llegamos a la iglesia y dimos testimonio. Empezamos a dar testimonio de lo que habíamos sentido y todo lo que habíamos pasado. Yo creo que algo pasó en mi vida en ese momento, en mi corazón, pero no lo había yo entendido ni lo había comprendido. O sea, todavía no había yo visto qué es lo que había pasado en mi vida, todavía no comprendía esa parte. Eso fue el inicio de un cambio. Cuando pasa eso, nos bautizamos, de ahí te bautizas tú, fue a bautizar mi esposo. Pero yo ya sentía un cambio en mi vida, ¿no? Y de ahí vendíamos taquitos, empezamos a vender taquitos ahí en Puebla, una rotita. Juntamos un dinero y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos a Cruz. Ya no tengo miedo, vámonos, ya lo que pase, que pase. Yo voy confiado en Dios. Y sí. Y así, regresan a Veracruz otra vez. Otra vez. De cero. Pero ya renovado. Renovado. Y Dios tenía algo impresionante en mi vida que yo no sabía. Ya había comido un poquito de evangelio, ya había un poquito aprendido, ya había empezado. Cuando yo llego a Veracruz, estaba mi mamá con dolores de rodilla. Mi cuñada, que era pareja de mi esposa, andaba mal, que le detectaron diabetes, algo así. Estaba muy delgada. Mi tío enfermo también. Pero yo ya traía la inyección. Yo ya traía a un Dios. Ya me habían enseñado que había un Dios que existía, un Dios poderoso, un Dios que sí. Inconscientemente o inocentemente oré por mi mamá en su rodilla. Oré por ella. Sin saber mucho, yo le puse manos. Y me cuenta ella que sana. Ella sanó de la rodilla. Pero yo todavía no sabía los dones que Dios me había dado, ni que había desatado. Y sino que ella sanó en esa parte, sanó la rodilla. Y le anduvo diciendo a las personas, ella todavía creía en la Virgen, creía en sus santos, creía en cosas. Pero tú llegaste buscando las muertes. ¿Qué pasó? Porque cuando llegamos llegué, buscando el altar. porque yo lo iba a destruir. Pues resulta que un día antes que yo llegara a Veracruz, se meten a robar a la casa y se roban todo. Todo, no dejaron nada, ni una. Hasta las imágenes se llevaron. Todo Todas. El bulto grande, todos los que tenían, todo. Y cosas personales también. Se la llevaron. Digo a ella, mira, se llevaron todo. No me quedé como conforme porque mi idea era romperlas. Porque yo dije, no, porque la gente que se la llevó la va a usar, la va a seguir usando. Uh-huh. Y mi idea era romperlas. Pero pues así se dieron las cosas. Se las llevaron. Y digo, yo oré por mi mamá en la rodilla. No me había dicho nada. Ya después me dijo, oye hijo, ya no me duele, ya me sané de la rodilla. Y empiezo a predicar el evangelio a mi familia. A mi cuñada, me acuerdo que había comprado. Tú estabas enamorado del Señor y tú empezaste a predicar, a hablar, a decir. Mi primer amor. Y la pregunta es, ¿cómo llegan a Pan de Vida? Ahí vamos para allá. Empiezo a compartirles y empezamos a buscar. Fuimos a varias iglesias, sino que ella por medio de una amiga conoce la iglesia Pan de Vida. Esa parte te la puede platicar ella porque yo no la viví, la vivió ella. A ver, hermana, Amén. usted es la primera en llegar a Pan de Vida. Lo emocionante de todo esto fue que al llegar a Veracruz y de todo lo que habíamos pasado, también tu retiro, mi retiro y otras cosas que sucedieron, por medio de mi cuñada fue que empezamos a ir a una iglesia.
Y fuimos, y no nada más a esa, después fuimos a otra y a otra. Y había algo que no nos llenaba. Había algo que no nos llenaba porque teníamos muchas cosas allá en Puebla que conocimos por parte de la iglesia. Entonces nosotros veníamos buscando eso mismo que había allá. De la nada yo empiezo a mandar un mensaje por Facebook a una amiga mía ya en Cristo, que era devota también de la muerte, una señora ya grande, y empiezo a mensajear con ella, y empezamos a hablar y empezamos a conversar, y ella me dice, sí, hija, sí, qué bueno, mi niña, bendiciones, bendiciones, y todo bendiciones. Y yo le dije, bueno, le digo una pregunta, le digo, ¿usted ya va a la iglesia? Y me dice, ¿y tú también? Le digo, es que la escucho hablar diferente. Me dice, pues sí, te cuento. Entonces me cuenta que conoce de Cristo. Y dice, te invito a mi iglesia. Y yo contenta, ¿no? Contenta. Y le digo, ¿y dónde va? ¿Dónde va? Dígame. Dice, pues fíjate que, le digo, y me asombró, ¿no? La parte de que ella me había dicho que ya había llegado a los pies de Cristo. Le dije, sí, quiero ir. ¿Dónde va? Y me dice, mira, yo voy a Collado aquí. Y me dijo más o menos. Le dije, pues no sé, le digo, ¿dónde es? Pero, ¿dónde me espera y qué día? Dice, el miércoles. Te invito, vamos. Dice, está muy bonito. Y yo le dije, pero ¿cómo puedo ir vestida? Porque yo no sabía, ¿no? Hay que ir de falda larga. Dice, no, dice, como tú gustes, dice, tenemos un libre albedrío. ¿Qué es eso? Yo no sabía, yo estaba nueva en eso. Sí, nos vimos un miércoles, me fui con mi hija, le dije a él, me dice, ve tú, dice, ve y cualquier cosa me dices. Me voy un miércoles, nos vemos ahí en la terminal de la DO, me lleva a Collado, quedé impactada porque la palabra fue para mí. Yo dije, le habrán dicho al pastor mi vida. Me voy con mi hija, empiezo a recibir la palabra de Dios, empiezo a sentir la presencia del Espíritu Santo, lo que yo sabía que era eso. Mi hija también, quedamos asombradas, nos maravillamos, todos un buen recibimiento, un abrazo y la verdad un recibimiento muy bonito. Y me acuerdo que ese día la dio pastor, un miércoles y la dio el pastor Manuel, y empiezo a ver los anuncios al final, y era lo mismo que queríamos, lo mismo que andábamos buscando. Párvulos, escuelita bíblica, dones, o sea, los que tenían dones podían tener un ministerio, y dije, aquí me quedo. Y llegas a casa y le dices. Y sí, salimos, mi hija muy contenta, y llegué a la casa, le digo, amor, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Le digo, encontramos iglesia. ¿Cómo? Le dije, sí, le digo, fíjate que la iglesia, ya le empecé a platicar, me pasó esto y esto y esto más, y le digo, parece que al pastor le dijeron mi vida, o no sé, le digo, porque habló tal cual lo que yo necesitaba. Y me dice, ¿en serio? Le dije, sí, dice, vamos el domingo. No la pensamos, y el domingo nos fuimos, como familia, mis 2 hijos, él y yo. ¿Y qué sintió, hermano, al llegar? Su primer domingo. Pues me sentí, pues extraño, ¿no? Porque, como que se acostumbra uno a la iglesia. Pero recuerdo, a mí me impactó la predicación del pastor Márquez, cómo hablaba, su predicación, lo que él decía. Y sentía yo, retumbaba. Digo, no, aquí es. Le digo, sí, cierto. Y sí, ahí fue cuando empezamos a caminar más en Cristo. Cuando llegamos ahí, yo creo que no tardamos como una semana. Recuerdo que estaba la hermana, que ahora es pastora, Socorro. Nos hacen la invitación porque cuando llegan a los nuevos les dan un distintivo, ¿no? Donde eres nuevo. Entonces nos abarcan, nos preguntan que si ya éramos bautizados, si ya habíamos conocido de Cristo. Entonces dijimos que sí, y luego nos invita la hermana a servir mujeres, y empezamos a servir en mujeres. De ahí surge una situación, porque no éramos casados, vivíamos en unión libre. No se usaba lo de casarse. Sí. No sabíamos esa parte. Y ya se enteran en la iglesia que éramos unión libre, y nos van a hablar algo para acá. ¿Por qué no lo dijeron? No sabíamos que no se podía. Sabíamos esa parte del orden, ¿no? Que Dios es un Dios de orden. Pero todo se dio rápido. Hicieron bodas colectivas,
una hermana ayudó a pagar la de las bodas. Y ella dijo, ay, con el tiempo, ay, o sea, no, me lo pagan en 15 días o como lo junten. Digo, ok. Pero no quería casarse, hermano.